millones, perdón, de años que tiene el planeta Tierra o más, hasta los 500 millones de 500 millones hacia atrás que conocemos nosotros, puede ser que haya existido un otro tipo de vida inteligente y desarrollada que se haya extinguido. Encontraste un fósil en la universidad, concretamente en la UNE, de especies, si no todas, que vivieron en el planeta Tierra se extinguieron. O sea, como que extinguirse es la regla, digamos, no la excepción, digamos. Ah, A, sí. a lo que voy con esto es, ¿vos creés que nosotros podemos llegar a trascender como especie? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy de vuelta tenemos un episodio súper interesante. Seguimos conociendo a las personas que nos rodean, el mundo en el que vivimos. Así que nada, bueno, esa es la idea. Hoy tenemos un invitado súper especial, súper interesante. Estamos con Oscar Gallego, paleontólogo, investigador de CONICET y profesor de la UNE. Así que vamos a hablar bueno, de paleontología, de biología, de animales, del pasado, de cómo entender el pasado y el mundo en el que vivimos. Así que nada, un gusto, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, bien, Salomón. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias Bueno, por la invitación, ¿eh? no, gracias a vos, por favor, Espero estar a la altura de tus otros entrevistados. por supuesto que sí. Bueno, primero que nada te quería preguntar cómo surgió, bueno, tu pasión por la paleontología, por los animales, si me querés contar cómo surgió tu curiosidad, y bueno, y después cómo te enteraste vos qué es la paleontología, y de paso si nos querés contar para vos qué es la paleontología. Bueno, yo recuerdo que mis primeros, viste que la afinidad de uno por los animales, digamos, es desde chico. En mi casa siempre hubo animalitos, así, pajaritos, perritos. Siempre Sí, en distintas etapas, digamos, con distintos. Y en algún momento cuando vinimos a vivir a Corrientes en el año 73 con mi familia, con mi viejo que vino por laburo y pensando en la universidad para nosotros, porque eso, eso es lo que pasó, digamos, realmente. Nosotros vivíamos en Entre Ríos y vinimos a Corrientes por laburo de mi viejo, pero pensando en que íbamos a tener una ciudad donde había una universidad. Porque él quería que claro. todo estudiara. Y bueno, ahí cuando yo entré, hice mi última parte de la primaria y toda la secundaria, vivíamos cerca de la Facultad de Veterinaria, por la calle Sargento Cabral, ahí en el barrio Aldana. Y bueno, me atrajo, pensé en algún momento estudiar veterinaria, pero el tema de la cirugía y esas cosas cruentas no me cerraban. Mira. Entonces, en algún momento también en la secundaria, me interesaba mucho la biología marina. De tan es así que en algún momento casi rendí los exámenes de ingreso en la Universidad Nacional del Sur, pero al final no me quedé ahí a estudiar biología marina, que era una carrera es una carrera muy compleja, con mucha matemática, mucha química, física. Tenía un plan de estudio muy complejo, muy profundo, importante, digamos, porque la biología marina es súper interesante y compleja, ¿no? Y bueno, la alternativa fue la licenciatura en ciencia, en zoología y botánica que teníamos acá en la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, empecé a transcurrir la carrera, eh, y ya en ese momento ya tuve una primera definición que me gustaban los invertebrados. Y ya entré a trabajar como alumno en una cátedra que se llamaba artrópodos, una materia del ciclo superior de la carrera que se dedicaba solamente a artrópodos. O sea, que ahí ya está marcado un poco mi camino. Artrópodos sería animales no vertebrados. Animales invertebrados
que siempre se ha cuestionado esa denominación, porque Sí, es la negación, digamos, de algo. Y los invertebrados son todos los organismos, digamos, que no tienen una columna vertebral ni tienen osificación, pero tienen otras características. claro. Em, Tienen el cuerpo cubierto por quitina o tienen o construyen valvas para proteger su cuerpo o tienen el cuerpo totalmente desnudo, digamos. Bueno, y los artrópodos están ahí, son los que tienen apéndices, tanto patas como antenas articulados. Y el cuerpo de los artrópodos también está dividido así en segmentos o se llaman tagmas. Entonces, esa es digamos, la característica que los reúne a todos, es esa característica de tener las patas articuladas, pequeños segmentitos, y también el cuerpo. Claro, y vos te empezaste a interesar en eso. Esa es la característica que los reúne a todos. Pero en cuanto a planes corporales, que son, digamos, cómo se organizan los cuerpos de los organismos, tiene también una diversidad muy grande. Porque tenés de un insecto hasta una araña, un crustáceo. Los crustáceos son los que tienen más disparidad de planes en el ambiente marino. Claro. Y hay un crustáceo que es terrestre, que es el bicho bolita de los jardines. Es un crustáceo, bueno, era el que históricamente se conocía como el único crustáceo terrestre, pero hay unos crustáceos con valvas que se llaman ostrácodos, que son de ambientes marinos y continentales, que también tienen un grupo que habita en zonas húmedas del ambiente terrestre. ¿Sí? Bueno, ahí arrancamos con los artrópodos. Y bueno, yo en algún momento cursé paleontología con mi maestro, el doctor Rafael Herbst, que era un geólogo que había estudiado en Tucumán y hizo su tesis doctoral en paleobotánica, o sea que se estudiaba plantas fósiles, y en algún momento él vino a Corrientes y tomó la cátedra de paleontología a dictarla. Y bueno, cuando yo cursé en la década de 1980, 1984, debo haber cursado, 85, la cátedra estaba llena de gente, investigadoras y docentes, y la cátedra se daba, el doctor Ger daba la introducción, daba la parte de historia de la Tierra, geología, y después teníamos una profesora daba invertebrados, otra daba paleobotánica y otra daba vertebrados. Estaba toda compartimentalizada el dictado de la materia. Y bueno, y ahí empecé a tener una relación muy estrecha con el doctor Herbst. Incluso nos cruzábamos por los pasillos y nos abrazábamos, qué sé yo, teníamos una relación muy... Él era muy, muy especial, muy descontracturado. Y ya era un investigador prestigioso en Argentina, digamos, cuando yo lo conocí. Ya tenía como 20 años viviendo acá en Corrientes y tenía toda una historia. Bueno, y tenía un grupo de investigación muy grande en paleo. Principalmente en paleobotánica, hacían él. Y bueno, y ahí lo primero que pasó fue que él me invitó, mi esposa, en ese momento era mi novia, entró a hacer una beca como alumna en el instituto que tenía el doctor Herbst, que se llamaba PRINGEPA, Programa de Investigaciones Geológicas y Paleontológicas, que era del CONICET. Era un programa, era como un instituto del CONICET, pero incluso tenía su financiación para funcionamiento y funcionaba en un predio, en ese momento ya funcionaba en el predio de Ruta 5, Ruta Provincial número 5.
Bueno, y ahí él me dijo un día, che, No. Oscarcito, vos no querés ir conmigo de campaña, me dice, tenemos una campaña al NOA, al noroeste, Salta, Jujuy, a ver una secuencia del terciario. Terciario es una división del tiempo geológico del Cenozoico, el último lapso. Bueno, ahora podríamos explicarlo, que hoy dijimos Sí, que no sí, íbamos a sí. explicar. La historia de la Tierra está dividida en una serie que se llama Tabla del Tiempo Geológico, que la estructuraron. Se empezó a estructurar de a poquito. Al principio, un investigador del siglo pasado la dividió era primaria, secundaria y terciaria. Primaria era lo que es el Paleozoico. Yo te hago la seña con la mano porque está en la parte más inferior de la tabla del tiempo geológico. Después viene la era secundaria o Mesozoico y la terciaria, que es el Cenozoico, que después incluyó el Cuaternario también. Perfecto. Eso es posterior, muy posterior a los dinosaurios. Los dinosaurios tuvieron entre los 200 y los 66 millones de años hacia atrás, y estos son el terciario está entre los 30 millones por ahí. Bueno, esa fue mi primer campaña paleontológica con experiencia de campo, y bueno, y creo que ya me gustó el grupo, me gustó viajar también. Pues fuimos en vehículo desde acá de Corrientes hasta Salta, y bueno, hicimos trabajo de campo ahí, en una zona que se llama Angastaco. Bueno, y coleccionamos principalmente plantas y algunos invertebrados también en esa campaña. Las campañas paleontológicas digamos, se planifican a a un área geográfica determinada que al equipo le interesa. Para eso se revisa también la bibliografía histórica que hay sobre ese lugar y se conocen ya por estudios geológicos qué rocas están ahí en la superficie. Qué rocas están en la superficie y de qué antigüedades son. No está todo conocido en Argentina. Pueden aparecer cosas en superficie que no se conocen. Porque esa es otra cosa que hay que contarle al público. En general, digamos que los geólogos y los paleontólogos trabajamos con las rocas que están en la superficie. Nosotros les decimos aflorando. ¿M? Por eso se habla en los yacimientos de paleontológicos, se habla de afloramientos. Pues están en la superficie de las rocas, aflorando en la superficie. Y son rocas, pueden ser rocas muy jóvenes o pueden ser rocas muy antiguas, de acuerdo a los movimientos tectónicos que las levantaron, digamos, de la profundidad. Claro. Y bueno, lo que se hace es, una vez que uno sabe geográficamente dónde están las rocas de una determinada edad, y con la geología también le da nombres propios a las unidades de rocas, ¿sí? Y hay distintas categorías, pero la categoría más conocida es se llama formación geológica, que tiene una definición de esa formación y tiene una extensión areal, geográfica y también, digamos, tiene un espesor, se llama potencia. ¿Cuántos metros tiene de historia? Y bueno, una vez que uno hace eso, que revisa todo lo que se escribió, que puede ser muy largo, hay veces que uno va a estudiar cosas que escribió Darwin cuando pisó Sudamérica. Eh, Incluso en Europa, eh, uno lee cosas mucho más antiguas todavía, a 1860, 1840, a cosas mucho más antiguas, a eso, que ya escribían
los científicos escribían cosas sobre la geología de... Bueno, uno recapitula toda la información y bueno, y después planifica qué lugares quiere recorrer. Como te decía, hoy en los ambientes continentales, la erosión y todo los movimientos y los procesos externos que hay en la corteza terrestre generan que las rocas queden desnudas y afloren en la superficie, y eso año a año va mostrando o exponiendo restos fósiles que capaz que el año anterior no estaban. Bueno, aparte de ese del trabajo de campo, de la interacción con otras personas, científicos, el tema del descubrimiento de usar un martillo geológico, que parece una tontería, pero por ejemplo, aprender a cómo las rocas con un golpe se separan, digamos, y te muestran lo que tienen adentro, que eso es todo un descubrimiento, digamos. Pegarle correctamente con el martillo geológico a la roca y que te muestre que adentro tiene un fósil es increíble. Eh, Claro, Aunque la mayoría de las veces partís la roca y no hay nada, digamos, espectacular adentro. Bueno, eso, claro. Oye, eso pero yo creo que son disparadores, digamos. Sí, no, que debe ser la sensación de abrir una roca y encontrar un fósil, debe ser algo súper súper placentero, súper copado, ¿no? sí, 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 súper espectaculares. Sí, me pasó. Bueno, después también hay otra cosa que hay que explicarle al público, que a veces no es necesario romper, no es necesario romper nada. Uno caminando por el campo, digamos, en esos lugares, puede identificar en la superficie fragmentos de roca con fósiles. ¿Por qué? Porque la naturaleza está haciendo ese trabajo. La lluvia, por ejemplo, en toda esa franja del oeste de Argentina, ligado a a la cordillera, hay temperaturas extremas. En el invierno son muy fríos, con nieve o hielo, y en el verano muy calientes. Entonces, hay un proceso de calentamiento-enfriamiento, incluso entre el día y la noche, que genera que las rocas se vayan fracturando. Se le dan, primero son micro fracturas y después se hacen más grandes y terminan partiendo las rocas. Entonces, hay fósiles en el camino, en muchos lugares. Y pasa muchas veces que uno los encuentra, los ve. Me pasó en Chubut una vez encontrar un insecto ahí a la vista, un ¡Guau! insecto fósil Tremendo. que debe tener de largo unos 10 12 centímetros. Entonces, bueno, eso, yo creo que el caminar, bueno, eso me lo enseñó Herbst también en las campañas que hicimos. Bueno, después, para ir en un orden cronológico y no desordenadamente, después te cuento las experiencias en las campañas con el doctor Herb en otros lugares, pero al regreso de ese viaje iniciático, bueno, yo tomé la decisión de irme el doctor Herb me invitó a ir a hacer investigación en su instituto, en el PINGEPA, con una beca ya de licenciado, pues yo en ese momento estaba por terminar la licenciatura en zoología. Y me invitó a hacer una beca de investigación ya como licenciado. Y ahí, bueno, dejé la asignatura artrópodos, la materia, el laboratorio de artrópodos. Le dije, bueno, miren, me voy, tengo este ofrecimiento, me voy. Y bueno, yo creo que fue una excelente decisión, ya una primera decisión correcta, digamos, en mi carrera. Porque bueno, el doctor Herbst tenía un equipo muy grande de paleontología,
él estaba bien ubicado en el CONICET y en la universidad, así como yo, digamos, en este momento. Entonces, tenías, es como que tener un buen maestro, digamos, para guiarte el Claro, proceso. Bueno, eso también en las carreras de todos los investigadores, yo creo que hay todos los profesionales, hay esos momentos, o son varios los momentos en que pasan esas cosas. Primero, la influencia de mucha gente que hay, que te dice algo, que te aconseja, después la toma de decisiones, o estar en el momento correcto, en el lugar correcto, para la toma claro, de tal decisiones. cual. Y bueno, y ahí empezó el proceso de la carrera de investigación, digamos, que empieza con una beca. Yo empecé a trabajar ya cuando fui a hablar con él porque ahí tenés que elegir un tema. ¿En qué vas a trabajar? ¿En qué vas a hacer Claro, tu tema de beca de investigación? Porque las becas de investigación son sobre un plan de investigación, ¿sí? claro, Sea de cualquier tipo de beca. Las becas las podía dar la universidad, la podía dar el CONICET. Esas eran épocas de crisis también, la década de los 80, fines de los 80, principios de los 90, estábamos en crisis, paralizado el sistema científico. Bueno, pero la universidad tenía su fondo, como ahora, y me presenté a una beca de iniciación. Ah, y cuando fui a elegir el tema me dice, mira, Oscar, me dice, vos podés elegir y tengo, creo que eran tres temas, me dice. O hacer palinología, que es el estudio de los granos de polen de las plantas fósiles, que ese es otro tema espectacular. O estudiar impresiones de plantas, ya, la planta en una roca. O tengo ahí unos invertebrados, me dice, unos crustáceos que se llaman conchos tracos, que ahí tengo material de distintos lugares. Es lo único que tengo de, eh, de zoología, me dice. Ah, listo. Déjeme. Y le digo, y bueno, y ya me pasó una caja de archivo de cartón con bibliografía. Por supuesto, estaba la mitad en inglés, la mitad en alemán, claro. y no sé si había algún trabajo, Ah, porque él había publicado ya un trabajo sobre ese grupo de Uruguay. Entonces y algún trabajo en español, en portugués también había trabajo, sí, en portugués. Había gente de Brasil que había trabajado en ese grupo. Y bueno, y ahí empecé bueno, y se tomó la decisión y presentamos el plan y me salió la beca. Y bueno, ¿querés contarme qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando últimamente? Y también, si me querés contar, ¿cuál fue la investigación que hiciste vos o que más te sorprendió, que más te interesó, cuál fue la que más te metiste? Si me querés contar un poco de eso. Ah, bueno, cómo no. En este momento seguimos trabajando, digamos, con este grupo de crustáceos de ambientes continentales, o sea, que viven en lagunas y Sí, lagos, y también en el valle de inundación de los ríos, donde los ríos pierden energía, se forman charcas y ahí viven estos crustáceos. Incluso viven en los alrededores de las lagunas de Liberá también actualmente, estos que yo estudio, que se llaman conchos tracos y tienen una cantidad de nombres diferentes, digamos. Son como camaroncitos que viven adentro de valvas quitinosas, de como una almejita, digamos.
Incluso se lo llama nombre en español, se usa un nombre que se llama camarones almeja, porque tienen dos valvas. Claro. Y bueno, nosotros venimos haciendo, a ver, a lo largo de mi historia, digamos, que pensó allá en los años 90, digamos, ¿no es cierto?, estudiando este grupo, hemos hecho distintas cosas. Primero, una de las ventajas que yo tuve y desventaja y desventaja a la vez es que en Sudamérica éramos dos, una de Corea de Brasil y yo nomás. Y ella más dedicada a la parte un poco geológica que a la parte taxonómica. Y al principio yo me intercambiaba información con colegas de China, de Estados Unidos, por carta, te imaginas, no existía el correo electrónico. Guau. Al poco tiempo que yo estaba ahí, se instaló la primera computadora personal, la primera PC, digamos, con conexión a Internet. Esa es otra historia, esa es otra parte de nuestra historia, digamos, que nacimos con la computación. Em, y en esa época era todo a mano, escribíamos en papel, a mano, manuscrito, o escribíamos con máquina de escribir. Y, Guau. pero volviendo, viste, bueno, esas son cosas para otra charla, digamos, todo lo que todo la evolución la evolución de la tecnología, digamos, alrededor de la investigación es terrible. Guau, Eso imagino. da para otra charla. Pero Aparte, cómo viaja la información tan rápido, ¿no? Porque vos mandabas una carta y capaz que hasta que llegó la carta ya hay información más nueva y demás. Y ahora como la información viaja en segundos también. claro, en esa época intercambiábamos trabajos con los científicos de otros lados por carta. Llegaban, o sea, Guau. por ejemplo, en ese momento vos encontrabas una cita de un trabajo científico, ¿no? Sí, Una mención. Y hasta que la conseguía pasaban 2 o 3 meses, porque tenías que escribir al autor o escribir a un museo de Europa para que te consiga ese trabajo, una fotocopia, y que venga por correo. Ahora, ahora la escaneás, si es un artículo antiguo, como el que tengo sí. acá, de 1988, en papel, yo hoy la voy a escanear acá en mi escáner y se lo voy a mandar a un colega americano que me pidió. Pero si no, lo buscas en internet, pones la cita completa y conseguís el artículo. Bueno, en ese momento era, o sea, las ideas, por ahí se te ocurrió una idea y decía, bueno, tengo que chequear esto, necesitaría este trabajo y te imaginás, tenía que esperar 3 meses a que apareciera el artículo, hasta Guau, que tremendo. llegara el artículo. Bueno, son otras épocas, ¿no? Otras historias. Por eso nosotros también hacíamos excursiones. ¿Viste cómo derivamos con la charla? Cuando hacíamos viajes de campo o de congresos, Sí, siempre destinábamos algunas horas a ir a la ciudad donde estábamos para ir a la universidad y buscar bibliografía. Si estabas cerca de Buenos Aires, bueno, ibas a Buenos Aires, a los grandes museos, a las grandes universidades, a las bibliotecas a buscar artículos. claro. Y yo hacía listas de artículos o fotocopiaba la bibliografía de los trabajos y me llevaba las listas para este me gustaría, y ahí fotocopiaba, Claro. digamos. O sea, todo, bueno, eso lo hacía siempre. Si iba a Brasil, conseguía bibliografía en Brasil, si iba a Chile, lo hacía en Chile, bueno, o así, o en Argentina, en los museos y universidades. Bueno, es otra historia. Pero volviendo a lo que estamos haciendo ahora, lo que te contaba que, bueno, este grupo es muy característico de esos ambientes. O sea, desde ya cuando vos encontrás este fósiles de este grupo, sabés que estás en un ambiente continental y con ciertas características ambientales. Pero también a lo largo de la historia se descubrió que tienen algunos importancia
nosotros le llamamos cronológica o bioestratigráfica, que es que a lo largo de la columna de sedimentos y a lo largo de la historia del planeta Tierra cambian las especies, Claro. evolucionan y van cambiando. Entonces, estos pequeños invertebrados también evolucionan porque la evolución es transversal a todos los organismos, a todos los seres vivos, y entonces ellos también evolucionan y van cambiando. Entonces estamos armando y se van armando a lo largo del tiempo esquemas de cómo viene la historia de este grupo a lo largo de la historia del planeta. Entonces se arman como esquemas evolutivos y lo que nosotros llamamos esquemas bioestratigráficos. O sea, llega un momento en que voy a agarrar una especie de un fósil y sabes a qué lapso de tiempo pertenece esa roca donde estás. ¿Sí? Claro. Y ahora estamos investigando, bueno, de distintos lugares, porque como yo te decía, hoy el único especialista en este grupo era yo en Sudamérica. Ahora hay otros chicos jóvenes trabajando. Hemos formado muchos discípulos nosotros acá en Sudamérica, por suerte. Entonces estamos trabajando con varios chicos jóvenes, digamos, un chico colombiano un geólogo colombiano que está haciendo su tesis acá en Argentina, nos está ayudando, digamos, nos está compartiendo sus fósiles colombianos y hemos descubierto que el norte de Sudamérica en el Mesozoico estaba más relacionado con la fauna del hemisferio norte que con Sudamérica, por ejemplo. Para la Ah, época tremenda. Para la época de los dinosaurios, hace unos 200 millones de años, donde aparecían recién los dinosaurios, 200, estábamos alrededor de los 200 en el Triásico superior, 210 millones de años. En el norte de Sudamérica, la afinidad tanto de la paleobotánica como de los invertebrados estaban más con Norteamérica que con Sudamérica. Que era casi lógico, ¿no? Porque todos los continentes estaban unidos en el continente de Pangea y es como que el mar Caribe no existía. Entonces Norteamérica estaba casi apoyado sobre Venezuela, digamos, y Colombia, Claro, hablando en términos actuales. claro. Ta- También había un estrecho vínculo con el norte de África y con Europa. Che, Oscar, ¿y qué te puede contar un bichito que tiene millones de años, tan pequeño también, de la historia de la humanidad? Porque yo creo que de eso un poco se trata la paleontología, ¿o no? Bueno, ojo que, digamos, cuando hablaba de historia de la humanidad, estaba usando la palabra humanidad y Pero estaba... historia de la Tierra, quise decir, del planeta Tierra. Sí, Claro, sí, sí. Nosotros venimos mucho después también, sí, nosotros venimos en el último segundo de la tal historia. cual, tal cual. Sí, em, eh, bueno, normalmente la historia, digamos, que cuentan los fósiles es un conjunto de información. Un solo bichito, digamos, un solo de estos, o un solo dinosaurio, o una sola plantita, no te cuenta toda la historia completa, te cuenta una faceta. Además, viste que el registro paleontológico es incompleto. Por lo mismo que te contaba que los eventos, los eventos de tectónica, los eventos erosivos, todos los agentes externos que manejan el planeta y los internos, agentes externos se los llama a la lluvia, a los ríos, a la erosión por el viento, la erosión por el agua. Y los agentes internos son
toda la tectónica, todo el derrame de lava y demás. Entonces, todo eso destruye información paleontológica, digamos. Entonces, se van perdiendo mucha información. Entonces, con un solo bichito vos haces una foto o captás una información de un determinado momento. Entonces, pero después cuando los trabajos de campo lo que te permiten es recolectar información de distintos grupos de organismos. Y cuanto más amplio el equipo de trabajo, digamos, trabajan más especialistas, mayor es la información que se reúne. Claro, Y, y después está, aparte de la parte de, digamos, de clasificación de a qué grupo pertenece el fósil, que eso lleva mucho tiempo y es espectacular, digamos, descubrir a qué grupo pertenece, si es un insecto, si es una araña, si es un crustáceo, porque acordate de otra cosa, que los restos son incompletos, no tenés todo, claro, ¿sí? Entonces, eh, tenés de un insecto, estamos estudiando a veces, por ejemplo, de estos crustáceos que nosotros estudiamos la parte de las valvas nomás, solamente. Esas dos, digamos, estructuras quitinosas que cubren el cuerpo blando. Lo claro. demás se pierde, se descompone. Tal cual. Y vos sabés que, Bueno, no es mi especialidad, pero yo, digamos, a lo largo de mi historia lo he visto trabajar y he leído mucho, digamos, he dado clases sobre los distintos grupos de vertebrados también. Di sí, clases sobre, desde los, desde el origen de los cordados, de los peces, anfibios, he dado clases de todo, así que. Bueno, hay una cosa que se llama digamos, el actualismo, digamos, que es todo vos comparás con formas actuales, ¿sí? Entonces, primero, muchas veces, en el caso de los dinosaurios se preservan completos, desde la cabeza hasta la cola. Entonces, bueno, eso va incrementando el conocimiento que se tiene de la morfología de los huesos, por ejemplo. A medida que se van encontrando fósiles, se van completando el rompecabezas, digamos, de cómo es la morfología de todos los huesos. Bueno, y además, los anatomistas comparan con formas actuales de reptiles y, y aves, por ejemplo, y entonces van reconstruyendo cómo es la forma. Normalmente los esqueletos de dinosaurios, muchas partes están reconstruidas en base a otros grupos de dinosaurios y en base a la comparación de la anatomía comparada, ¿sí? Que es claro. una disciplina, una disciplina dentro de la biología, de la anatomía comparada, es comparar la anatomía de todos los organismos vivos, que sirve para eso, digamos, ¿no? Para comprender de dónde viene una parte. Claro. ¿O qué Bueno, parte falta acá también? sí, y la parte la parte de la piel de los dinosaurios en particular, bueno, proviene de la comparación con los reptiles actuales, una, o con las aves. Y, em, pero hay casos excepcionales, esos se llaman, em, justamente se llaman, se usa ese término, yacimientos de preservación excepcional. Yacimiento se le llama a esos sitios donde están preservados los fósiles, a la localidad, digamos, ¿no? Y hay lugares donde las condiciones fueron espectaculares bueno, hay publicaciones sobre impresiones de la piel, ¿sí? Que quedó, marcas.
Cuando nosotros hablamos de impresiones es como que vos agarrás y sobre una superficie blanda como barro, por ejemplo, apoyás la mano, no queda ningún resto de orgánico, pero quedó la marca, ¿sí? A eso se le llama impresión. Eso se produce sobre distintas cosas, ¿sí? Creo que hay unos nidos de huevos acá en la Patagonia que encontraron unos amigos míos conocidos, nidos en Neuquén, nidos que tienen impresiones de la piel de los dinosaurios, de los embriones. Pero Wow, hay tremendo. después la coloración, sí, ya es más especulativa, ¿sí? Porque hay muchos fósiles que preservan coloraciones, pero son impregnaciones minerales, ¿sí? No sabes si realmente eran esos los colores originales. Claro, Porque acordate que la fosilización es un proceso muy largo de millones de años donde hay un reemplazo, el libro, los libros y lo que nos enseñaban los profes a nosotros, dice un reemplazo molécula a molécula de lo que es orgánico por lo que es mineral, ¿sí? claro. Bueno, Y, es, y eso hace que dure mucho más tiempo, ¿no? Ese claro, proceso. y después cuando uno, ahora, bueno, eso es otra cosa que me estabas preguntando vos, que me estoy acordando, en el año, durante la pandemia hice un curso con todos jóvenes jovencitos. Yo tenía 60 años y los alumnos tenían todos 20, 25. Hicimos un curso con un colega que tiene mi edad sobre las nuevas tendencias en la paleontología de los invertebrados. Y todo el curso estuvimos analizando paleontología química o geoquímica. Todo lo que se está haciendo ahora es estudiar los fósiles o los sedimentos a través de metodologías de análisis químico, análisis de componentes, minerales. Claro. Y bueno, nosotros hace mucho tiempo, ahora el año pasado, una chica, una tesista mía, defendió una tesis doctoral sobre ese tema. Ella hizo análisis geoquímico de estos conchostracos, de una localidad en Santa Cruz. Y fruto de las campañas que hicimos con el doctor Herb, que fue mi maestro. Bueno, y llamativamente, eh, ahí estudiamos varias localidades, mi discípula estudió varias localidades, Victoria Jiménez se llama ella, es bióloga, pero que le gustaba la química. Hicimos el análisis de las valvas y de los sedimentos con distintos tipos de análisis químicos, con equipamiento como basados en tecnología láser. El láser incide sobre la muestra y levanta una nube de material y los detectores detectan los elementos químicos y en algunos casos cómo están combinados. Un trabajo espectacular hizo Victoria y bueno, una de las conclusiones de su tesis que en ese momento del Jurásico de la Patagonia, eh, en unas pocas localidades muy cercanas, localidades geográficas, Sí, con la misma formación geológica, la preservación de la misma especie, casi de, por lo menos dos especies diferentes de ese crustáceo, tenía historias de fosilización diferentes. Para que tenés una idea, digamos, de lo complejo que es el proceso de fosilización. Wow, tremendo. Sí, sí, tremendo. En los últimos años se está trabajando mucho con ese tema, el proceso de fosilización y la historia.
que pasan los fósiles, porque de ahí se saca mucha más información ambiental también. Claro, del clima y demás. Sí, cómo eran las características. Además, ahora ya se están usando las señales, estas señales químicas se usan cuando no tenés fósiles también. Claro. Oscar, y te pregunto, viste que, bueno, vos me estabas contando de esto que tiene la paleontología, de que vos, por ejemplo, agarrás una roca, la martillás y adentro encontrás un fósil. Pero observando, también puede ser que haya fósiles fuera de una roca que se puedan llegar a ver a simple vista. Y contame, ¿vos encontraste un fósil en la universidad, concretamente en la UNE? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que apareció un fósil en el doctorado de la UNE? En el edificio del rectorado de la UNE es un edificio de 1920 acá en Corrientes y fue construido normalmente se traían materiales de Buenos Aires. La escalera es es una roca caliza. Bueno, yo digo que llamativo porque pasé capaz 30 años usando esa escalera y nunca me había parado a mirarla en detalle. Perdón, Tranqui. obviamente por problemas de subir saltando los escalones, digamos, de a dos. Ahora que subo más despacio, porque tengo 60 años, entonces lo, lo ¿Lo pude puedo ver. observar mejor? Hicieron- Sí, me llamaron la atención porque eran unos fósiles grandes. Tiene una forma de como de cono, como el cono de una papa frita, y tiene más o menos como el tamaño de este celular, digamos, unos 12, 15 centímetros de largo. Sí. Y bueno, empecé a consultar con unos colegas de la UBA. Bueno, y son unos caracoles marinos, Unos caracoles marinos aparecieron claro. en las rocas. ¿Y esas rocas de dónde provienen? Bueno, esas rocas resulta que provienen de Europa, porque normalmente, todavía Wow. ahora, yo estuve recorriendo una empresa acá que vende mármoles para revestimiento, y ahora me confirmaba el dueño que están trayendo de distintos países de Europa, todavía, calizas, porque esas calizas se formaron en el fondo del mar y por los movimientos tectónicos, después que estaba transformado en roca, muchos millones de años después, salieron a la superficie y se transforman en canteras que se explotan por piedra. Que encima vos te pones a pensar desde la época de los egipcios, venimos usando, y antes, venimos cortando piedras de canteras para hacer, hacer Wow. construcciones. Hay una anécdota muy linda, muy interesante, que es que las piedras de las pirámides se construyeron con una roca caliza que tiene unos microfósiles. Una, un microfósil que es como una valva, una pequeña valva en forma de lenteja. ¿Sí? Se llaman foraminíferos, esos microfósiles. Y los historiadores antiguos pensaron que cuando vieron esos microfósiles que estaban en la roca esa, pensaron que era el alimento de los esclavos que habían construido las pirámides. Pensaron que eran lentejas. Mira. Son anécdotas que están en los libros de paleontología. Wow, Y, tremendo. y en realidad son microfósiles, ¿sí?
son microfósiles que ya de la época de los griegos, incluso mucho antes ya se los estudiaba o se los observaba en las rocas y demás. Y vos sabés que, bueno, justo que me contaba esto de que los egipcios creían que eran lentejas. Yo la otra vez estaba leyendo un libro sobre el origen de la vida y contaba que un emperador creía que la vida surgía espontáneamente y surgía de la nada. Entonces dice que mandó a un grupo de gente a martillar rocas para ver si había vida adentro de las rocas, ¿no? Y dice que, abrieron una roca y encontraron un sapo adentro de la roca. Vivo. Un sapo vivo adentro de la ropa, de la roca. Entonces yo me pregunto, ¿es posible esto? Y si la paleontología busca o está cerca de encontrar alguna respuesta, bueno, a esto de dónde venimos, dónde viene la vida en el planeta Tierra. Uf, bueno, sí, es bastante, bueno, primero, esa anécdota, me gustaría que me pase después los datos de eso para usarlo con mis alumnos. ¿Quién era el Sí. emperador? No me acuerdo. Para que lo tengo acá, ¿eh? Dame un segundo que te lo muestro, ¿eh? Bueno, mostrame. Sí, sí. Eso, Y el creo que me habías comentado vos que es de Udeva. Ambrose Paré. Ambroise Paré. El más célebre cirujano de su siglo. De 1517 es. Ah, Dice, se refiere a este tema relatándonos una historia personal. Hallándose en una viña de propiedad próxima al pueblo de Meudún, hizo romper una enorme cantidad de grandes piedras sólidas. Dentro de una de ellas se encontró un grosso sapo vivo, sin que hubiera en la piedra la menor apariencia de abertura. Me maravilló, de hecho, de que este encima animal... describe todo. Sí, 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 dice. No tiene abertura. Bueno, porque, digamos, vos cuando vas al campo, pila de veces movés rocas o partís una roca y salen animales vivos, digamos, de esa, pero no están adentro de la roca, están en la superficie. Puede tener Ah, la roca puede tener una grieta por la que se meten las lagartijas, ¿me entendés? Pero o sea, animales muy grandes, o sea, no van a, o sea, esto es realmente interesante, pero no. Adentro claro, de las rocas no hay, adentro de las rocas sólidas, encima te dice rocas, usa el término roca sólida como para decirte que no está abierta al exterior. ¿Me claro. entendés? Sí. Mira, el único caso de un ser vivo que yo, debe haber otros. Bueno, pero adentro de una roca sólida no hay vida. Claro, Hay bacterias que viven adentro de las rocas, porque disuelven la roca y la utilizan para metabolizar los elementos de la roca. Debe haber vegetales también que se alimentan pero de la superficie de las rocas, musgos, líquenes, pero no, pero adentro de una roca maciza, digamos, es muy improbable, digamos. claro. Eso es casi anecdótico, digamos. Sí, muchas veces se pensaba que hay toda una discusión en el origen de la ciencia paleontológica y de la geología, hay toda una discusión sobre qué son los fósiles, digamos, ¿no? Esos restos que están adentro de las piedras. ¿Sí? Claro. Eh, con respecto, vos me decías con respecto, bueno, al origen de la vida, bueno, Pasteur hace eso que vos, eso que vos mencionaste de la generación espontánea de la vida, Pasteur es el que hace ese famoso
esa famosa prueba de laboratorio que era poner un trozo de carne dentro de un frasco y tapar la boca del frasco con un tul, ¿sí? Sí, Lo que sucedió fue que las larvas no crecían sobre la carne. Las moscas depositaban huevo en el tul y que ahí crecían las larvas porque estaba saliendo olor a alimento, digamos, en descomposición. claro, Ahí, digamos, se tira abajo el tema de la teoría de la generación espontánea, que era que, me acuerdo que hasta había en el, en la historia de la ciencia, hasta había recetas cómo fabricar un animal en base a mezclar elementos, que yo, trapo sucio, semillas de maíz o semillas de trigo, más no sé qué, y te daban ratones. ¿Me entendés? claro, sí, sí, sí. Pero, eso es parte de la evolución del pensamiento científico, que es muy interesante porque primero que estos primeros científicos, digamos, no es que postulaban las cosas porque sí, sino que elaboraban todo un cuerpo de información de lo que ellos conocían y todo Claro, un razonamiento sobre de dónde venía la vida. Bueno, en las primeras pruebas, como la de, como la de Pasteur, ya no me acuerdo qué otras más hay, tiran abajo el tema de la generación espontánea, ¿sí? claro. Bueno, y el tema del origen de la vida es sumamente complejo, sumamente, yo siempre le digo a mis alumnos cuando hablemos, porque yo doy una materia en la carrera de la licenciatura en ciencia biológica que se llama geología histórica, donde vemos toda la historia del planeta Tierra, desde el punto de vista biológico principalmente. Claro, Y bueno, en una parte vemos algo del origen de la vida, que en realidad se ven en varias materias de la carrera, pero eh, el tema del origen de la vida es un tema muy complejo y pasa mucho por otras disciplinas como la química, la física, la geoquímica y toda esa parte, digamos, de biología molecular. Entonces, eh, claro, eso es muy complejo e incluso yo creo que en los próximos años va a haber mucho más descubrimiento con toda la tecnología, cómo avanza todo la tecnología de análisis químicos. Yo creo que van a llevar, pero más o menos se tiene en cuenta cómo fueron los pasos, digamos, los distintos pasos de, del proceso de origen de la vida, digamos. Eh, Se especulan por dónde van los caminos. Y yo siempre le insisto también de que seguramente los caminos no fueron uno solo, ¿sí? Hubo varias, por lo menos experiencias. ¿Cómo claro, pasó? ¿Cómo pasó a lo largo de la historia de la vida en el planeta Tierra? Como pasó con muchos grupos de organismos. Siempre se pensaba, porque la figura emblemática es el árbol de la vida, se decía, ¿no? Un tronco común con ramificaciones. Y después hay un famoso trabajo de un bacteriólogo de apellido Gus que apoya solamente trabajando con bacterias, o sea, con procariotas, no bacterias, sino con procariotas. Él ya digamos, postula este tema del arbusto de la vida, que es ya la, digamos, al inicio, a los primeros pasos de la vida, ya había una diversidad de formas y de estructuras químicas que llevaron a que haya mucha diversidad por ejemplo, de células sin núcleo, como son los procariotas. claro. Porque ahí tenés
cuando ves en el tema de procariotas se trabaja mucho con el metabolismo, o sea, de dónde sacan la energía para vivir. Y tenés desde las que hacen fotosíntesis, que serían muy evolucionadas, hasta las que destruyen una roca para vivir. O utilizan sustancias tóxicas, como azufre, metano y demás, para su metabolismo. Y probablemente en el mismo momento donde empezó a explotar digamos, porque una célula procariota, para llegar a ese estado, pasaron innumerables pasos previos, muchísimos pasos previos. Porque ya es un ser, Claro. ya un procariota ya es un ser vivo. Te recuerdo que yo digo la palabra procariota es una célula que no tiene núcleo como las nuestras. Todos Claro, los organismos, todos los organismos, nosotros descendemos de organismos que eran células con núcleo, ¿sí? claro, Y otras organelas más complejas. Entonces, en el núcleo está la información genética. La bacteria no, es un procariota que tiene una membrana, tiene algunas organelas, pero el ADN y su sistema, digamos, genético, que es ARN, perdón, sí, está disperso en la célula. claro. Y eso, y esas células también, como nos contaba vos, nos ayudan a más o menos darnos una idea de dónde viene esa vida prehistórica, si se quiere. Sí, 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 sí. Y te consulto algo. ¿Te acordás que estábamos hablando de, bueno, del tiempo geológico y de que la Tierra tiene más de 4.000 millones de años? Sí, Y vos me estabas contando que nosotros conocemos la historia de la vida en la Tierra hace aproximadamente 300 millones de años. ¿Puede ser? 500, Hace 500 millones de años. sí. Y todo lo que pasó, si se quiere, 500, entre los 500 millones de años que conocemos y el principio, es como desconocido para nosotros, si se quiere. Porque no hay restos, no hay evidencia. Sí, solamente, bueno, la antigüedad de la Tierra está entre 4.500 millones de años, Sí, vamos, de formación. aproximadamente. Sí. Las rocas más antiguas que se encuentran sobre la superficie de la Tierra no tienen entre 4.000, 3.800, 4.200. Ahí hay una carrera, digamos, yo le cuento a los alumnos que hay una carrera por encontrar la roca más antigua que se pueda encontrar sobre la superficie de la Tierra. Claro. Los geólogos que se dedican a eso están en esa carrera. A ver quién. Y, y el fondo del mar nos puede dar alguna respuesta, digamos, El en ese fondo del mar, sentido. Sí, no, no. ¿Y eso por qué? porque el, por la, tec- por la tectónica de placas, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del Océano Atlántico. Sí, En el medio del Océano Atlántico se llama dorsal mesoatlántica por la que sale lava volcánica, ¿sí? Es sí. como una línea de volcanes que hay en el fondo oceánico. Sale lava y se empieza a formar el fondo oceánico. Pero el fondo oceánico se destruye cerca de la costa de África y de la costa sudamericana. Y ahí se consume el fondo oceánico viejo y se va formando fondo oceánico nuevo en el medio. Ah, Así es como se originó el Océano Atlántico. Antes estábamos África con Sudamérica unida
se armó esa dorsal, empezó a salir lava y se empezó a expandir y se Ya rellenó, separado. a separar, y en el momento que se empezó a abrir, se llenó esa cubeta con agua del océano. Y así como surge el Océano Atlántico. Así surge el océano Atlántico. Bueno, una característica del fondo del océano, si ahora hacemos un mapa, es que la parte más joven está en la dorsal y la más antigua está en la costa de África, cerca de la costa de África o cerca de la costa de Sudamérica, pero no tiene más allá de unos 200 millones de años. No son más antiguas que el Jurásico, que es la parte media de la era mesozoica. Ese es el problema con los fondos oceánicos. Ahí, eso pasa en la mayoría de los océanos. Claro. Y Pero la respuesta como los fondos oceánicos forman parte de ahora de los continentes que están por sobre el nivel del mar, o sea, fuera del agua, Claro. ahí están las respuestas sobre el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Por eso Claro. ahí hay también otra carrera, otra carrera científica es buscar las evidencias más antiguas de vida sobre la superficie terrestre. Claro. Es buscar rocas antiguas y que se estudian mediante cortes petrográficos. Corte petrográfico es un corte que se hace con una sierra y se describe bajo el microscopio petrográfico. Por transparencia se ven los componentes de la roca, los minerales y si tiene algún resto orgánico, digamos. Wow. Viste que Qué loco eso. empezamos hablando de la escalinata del rectorado Sí. y terminamos acá. Te pregunto, esto es más que nada una. Te pregunto una opinión personal tuya, pues creo que no hay evidencia. Pero entre los 4.000 años que tiene el. 4.000 millones, perdón, de años que tiene el planeta Tierra o más, y hasta los 500 millones 500 millones hacia atrás que conocemos nosotros, puede ser que haya existido un otro tipo de vida inteligente y desarrollada que se haya extinguido. No, no, no. Por lo menos no existen evidencias, no existe o sea, evidencias de vida. A ver, te aclaro una cosa. Sí, Los 540 millones de años, ya en algún momento, digamos, como límite de la vida evidente, ya sí, cayó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos registros anteriores de vida evidente a los 580, a los 540, digamos. Hay de más antigüedad, de 600 millones de años, que tienen muestras evidentes de vida, que es la primera parte de lo que se llama de la última parte del precámbrico, que son organismos muy raros, que incluso son difíciles de clasificar comparando con los organismos vivos actuales, ¿sí? Antes, las evidencias de vida son de vida microscópica, bacterias, y las más antiguas son del orden de 3.000 millones de años. O sea, wow, la vida en el planeta se originó muy temprano. Alrededor de los 3.000 millones de años seguramente ya. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una cantidad de evidencias, por ejemplo, hay unas rocas
que se forman en el fondo del mar que son producidas por la acción de bacterias. Se llaman estromatolitos. Y hay estromatolitos de 3.200 millones de años, ¿sí? O sea, Claro, está, el punto exacto del origen de la vida está muy discutido, pero de ninguna manera hubo vida y menos vida inteligente, por ejemplo, que haya evolucionado en la Tierra, ¿sí? claro, Por lo menos, de lo que está publicitado y probado científicamente. Después, claro, todos los mitos, toda la mitología va para esa rama de las disciplinas que son el mito, digamos, ¿no? El mito de la claro, tal cual. vida, el mito, ¿De la Atlántida, decís? sí, el mito de la Atlántida. Ahora aparecieron datos de un arqueólogo que dice de haber descubierto restos o datos De la Atlántida. de la Atlántida, sí. ¿Y vos qué esto de que me contabas de la Atlántida y todo eso? Y bueno, de colegas tuyos que dicen tener evidencias y demás. ¿Qué, No, qué, no, qué tan cierto es esto? te iba a contar eso, hay una cantidad de anécdotas referidas a ese tema del tema de las civilizaciones, mezcla, viste, el tema que el de los dibujitos animados mezclaban los hombres primitivos con los dinosaurios nunca convivieron con los hombres, eso, Claro, los hombres son muy posteriores, digamos, los dinosaurios tuvieron acá a los 200 millones de años, nosotros aparecimos hace 3 millones, ¿me entendés? Entonces claro. ahí, El hombre primitivo, ni siquiera el Homo sapiens. claro, ¿no? El hombre primitivo, los más antiguos ancestros de los homínidos tienen 3.5, 3, por ahí andan, Claro, 3 millones de años. Entonces, el, eso entra todo en el tema de los mitos. Me acuerdo que el doctor Herr me contaba que hay dos mitos sobre la Patagonia. Él me contaba que había un tipo que le escribía desde el sur y le decía que de la Patagonia que él tenía un tronco petrificado con marcas de hachazos. Y se reía. Lo que tenía Herr era que era muy directo, él no le daba bolilla a esas cosas. Era muy pragmático. Entonces no le daba ni bolilla a esas cosas, no las consideraba. claro. Y después me acuerdo que había otra anécdota parecida, que era que había un cráneo de dinosaurio que tenía, no me acuerdo dónde se había generado ese comentario, que había un cráneo de dinosaurio que tenía agujeros circulares en el cráneo que correspondería a un rayo láser que lo había matado, ¿viste? O sea, cosas totalmente descabelladas que no tienen ningún sustento científico, digamos, Claro, en base a toda la información que se tiene, digamos, con respecto a la vida claro. inteligente, qué sé yo, ¿verdad? Hay una cantidad de especulaciones. Obviamente, que como decía tu colega con la que la entrevistaste, astrónoma, hay miles y millones de posibilidades de vida fuera de nuestro sistema solar, pero nosotros no tenemos pruebas de eso. O sea, no hay pruebas que estén circulando. Existe la posibilidad, pero no están las pruebas así No, fehacientes. si las pruebas están ocultas o no están ocultas, no lo sé. Hay una cantidad de, de información que anda circulando que no sabe cuál es la realidad. Y, Claro. y, y bueno, hasta que no nos crucemos con ¿Vida en otros planetas? vida extra, fuera de nuestro planeta, no lo vamos a ver. Y yo Tal creo, cual. como biólogo, creo que esa situación, digamos, de la característica de
combinaciones químicas que llevan al desarrollo de la vida, no puede haber sido exclusivo de nuestro sistema solar. Imposible. Con los millones de estrellas que hay, o sea, las combinaciones químicas, estas se pueden haber repetido en infinidad de lugares. Claro. Si es de vida de átomos de carbono, no sé. Claro. No lo sé. Pueden haber sido las combinaciones, los elementos. Yo no sé si. A ver. Aparte puede ser cualquier cosa, porque vos me estabas contando que hay vida que se hace con fotosíntesis, hay que sacan de roca, hay vida que, o sea, de todo tipo. También mismo así puede pasar fuera del sistema solar, digo, no sé. Sí, sí. Por ejemplo, el tema de. Porque, ya te digo, nosotros hablamos de las bacterias y los metabolismos que las bacterias tienen para alimentarse, pero no hablamos de la evolución química de la vida en los pasos previos, digamos. Vos tenés, la unidad es un elemento químico, ¿sí? El elemento químico tiene la propiedad de combinarse, el elemento químico, el hidrógeno, por ejemplo, tiene la propiedad de combinarse con oxígeno y formar agua, ¿sí? Pero Claro. así sucesivamente. Bueno, ¿cómo fue todo ese proceso? Más o menos se tiene idea. Cómo se llega hasta las distintas combinaciones que llevan a los aminoácidos y a las proteínas. ¿Sí? Claro. A la vida, en resumen. Sí. Primero, aparentemente, bueno, también el tema del mundo de ARN, o sea, de que lo primero que apareció fueron las moléculas combinadas de ARN y después fueron las de ADN, que esas se englobaron adentro de un organismo, las de ARN, se pudieron replicar. Bueno, ahora ya eso, no tengo el conocimiento para hablar con propiedad de todos esos temas, pero incluso se, eh, muchas de esas moléculas orgánicas, ¿sí? Se replican a sí mismas, se copian, o sea, que es como que se reprodujeran. Entonces, eso es muy complejo. Y yo lo que digo dos cosas, les comento a mis alumnos, digamos, que las combinaciones son infinitas, que no solamente seguramente se dieron en nuestro planeta o en nuestro sistema solar, y que incluso adentro de un planeta como el nuestro, se deben haber dado en distintos lugares. Bueno, el origen de la vida supuestamente en nuestro planeta se postulan distintos lugares físicos a donde se pudo originar las Claro. combinaciones químicas, por ejemplo, en el mar, pero en la superficie del mar o en las profundidades del mar, ahí donde yo te dije la dorsal centroatlántica o mesoatlántica, hay unas cosas que se llaman fumarolas, que son lugares donde el agua del fondo del mar se mezcla con gases y nutrientes que salen con temperatura de 90 grados, 100 grados, que salen del fondo de la Tierra, del Fondo magma, del digamos. agua. Ah, el Exacto. magma. Sí, sí, porque está saliendo lava, pero además salen gases de ahí, de los compuestos que hay en la parte interna de la Tierra. Entonces, de los lugares son esas chimeneas se llaman chimeneas hidrotermales, porque son muy ricas en minerales y hay una cantidad de organismos que viven ahí adaptados a los 100 grados, incluso animales grandes, digamos, lo que se llaman metazoos, como cangrejos y demás.
Y, y la otra teoría que hay es que se formaron como la Tierra en ese momento a los 3.800 millones de años. Estaba muy inestable y que no había una corteza sólida, estaba muy caliente la superficie. Dice que las combinaciones químicas se hicieron en el agua que había en la atmósfera. No, no en la superficie de la Tierra, porque el agua, Sí, cuando se ponía en estado líquido, se evaporaba porque estaba muy caliente la superficie. claro. Bueno, yo lo que siempre le digo a mis alumnos, le digo, yo no creo en un solo camino. Yo creo que esto siempre ha sido con múltiples caminos y en múltiples Claro. lugares. Claro. Es como el tema, nosotros pasamos por, bueno, las extinciones, el tema de las glaciaciones, ¿sí? Que cubrieron todo el planeta. No, o sea, no siempre hubo, no todo el planeta estaba tapado de hielo y los organismos resistían en algún lado, en eso que se llama refugios, ¿sí? En esos refugios los organismos sobrevivían, digamos, al, al periodo de crisis. Las Claro. cavernas fueron, las cavernas fueron donde los Homo sapiens, Homo neanderthalensis sobrepasaron las grandes glaciaciones. Claro. Y, y bueno, yo me gustaría cerrar, Oscar, con una reflexión, si te parece. Eh, Mirá que yo no soy un bueno, gran Samuel, pensador científico. pero bueno, la otra vez está viendo, si nosotros extrapolamos la historia del mundo en el que vivimos, nosotros, o sea, los humanos, seríamos los últimos 3 o 4 minutos del 31 de diciembre. Ah, sí, sí. Eh, ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí, sí. Si lo trasladás a las 24 horas, sí. Exactamente, a un año entero, digamos. Sí. Eh, y entonces todo esto que estudiás vos, de cómo pasa el tiempo, de cómo hay montones de especies que se van, montones de especies que evolucionan, todo esto te hace mirar la vida de otra forma también a vos. Sí, yo creo que uno ya, digamos que cuando se va viniendo grande se da cuenta, digamos, de que tenemos un reloj que está en tiempo de descuento, digamos, que como el reloj del partido de fútbol que se va terminando y Claro, que en algún momento vamos a pasar a la historia y no, bueno, uno lo tiene que tomar, digamos, a cada uno, a cada persona le debe pegar de diferente manera, digamos, el que tenemos un tiempo de permanencia finito en este planeta, pero resulta también increíble eh, pensar cómo se da la vida, digamos, en el planeta, cómo se dio, pensar en... Yo siempre pienso en todos los cambios que sufre y qué va a pasar cuando nosotros, qué va a pasar en el futuro, en el futuro de miles de millones de años para adelante, con, con con la, nosotros y con el planeta Tierra también. sí, con el planeta Tierra eh, pueden pasar infinidades de cosas. Y con nosotros también pueden pasar infinidades de cosas. Yo creo que va a ser una historia. Te juro que alquilaría balcones, dice un refrán, para ver cómo desemboca esta historia. Porque yo creo que va a ser distinta a lo de las películas de ciencia ficción. Digamos, en algún sentido van a ser distintas. Y en otros, vos viste que la ciencia ficción se adelanta en muchos casos a lo que está sucediendo tecnológicamente, digamos. Claro, No, cuando yo empecé a trabajar, yo te decía, las computadoras no existían y esto que estamos haciendo ahora
esto que estamos haciendo nosotros ahora vendría a ser como una película de ciencia ficción, ¿no es cierto? Claro. O sea, esto de comunicarse a través de una computadora, cuando yo empecé a trabajar en el sistema científico, te dije no existían las computadoras, teníamos una Commodore. No sé si, Las fíjate, Commodore. Commodore 120, Commodore Pongo, 64. paso a poner una foto de la Commodore acá. Sí, 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 ponela. Yo hasta había hecho un programa para que funcionara la Commodore esa, para hacer cálculos elementales de los fósiles, ¿viste? Increíble, pero yo creo que sí, la verdad que es increíble cómo va a ser la evolución del hombre en los próximos miles y millones de años, el planeta también, yo creo que va a haber grandes cambios, el planeta es dinámico, lo que pasó en el planeta a lo largo de su historia, con los cataclismos y catástrofes, digamos, ya van a seguir como están sucediendo, digamos. Hay erupciones volcánicas, hay terremotos y, ¿Y y hay... eso es un poco de culpa del calentamiento global? ¿O es ya un proceso ya que tiene Ah, el... nosotros venimos contribuyendo, nosotros venimos echándole leña al fuego, Ah, sí, indudablemente. Sí, 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 eso es indudable. Pero nuestro planeta es un planeta dinámico, ¿me entendés? Y es violento a los términos humanos, ¿sí? claro, Seamos, sí. eh, no entramos en el tema de las extinciones, que da para charlar cualquier cantidad de tiempo, pero cuando vos ves las razones de las extinciones, salvo el caso de la caída de ese meteorito gigante, o la catastrófica caída del meteorito con lo que provocó la extinción de los dinosaurios, que en realidad la mayoría de estas extinciones lo que se habla es que son multicausales, o sea que no hay una sola causa. Ya para el momento que llegaba la caída del meteorito, los dinosaurios estaban en franco retroceso, digamos, ¿no? Y había muchos organismos que estaban con cuestiones que estaban llevándolo a la extinción. O sea que, y las catástrofes no son la única causa de extinción o una sola causa. Desencadenan una serie de procesos. ¿Sí? Hay cambios climáticos y demás. O sea que nosotros estamos expuestos a eso, Salomón. No, no, no. Yo creo que, pero ya vamos a estar preparados, digamos, para soportar distintos procesos, digamos, por la tecnología o no, o volveremos a abrigarnos para soportar si hay una glaciación, claro. eh, porque también eso, hay una cosa que las fuerzas de la naturaleza son tan potentes que te anulan cualquier tipo de tecnología en muchos casos. Vos viste, Claro. vos viste que esta pequeña ola de frío que hubo ya provocó un problema, no vamos a decir colapso, sino problemas en la energía, por ejemplo, en las redes de gas. Claro. Así, bueno, con respecto a lo que vos me preguntabas, yo es lo que pienso, digamos, cómo va a evolucionar, digamos, ella es intrigante, digamos, sería muy interesante poder ver eso, como tanto el planeta como nosotros que somos los que vamos adentro, cómo, cómo va a evolucionar en los próximos miles y millones de años. Espera un segundo que me quedé sin... ¿Cómo se llama? Imagen, Me quedé sin batería en la cámara. Para esperar un segundo. sí. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, es un, es un Estoy con evento, mala suerte hoy, ¿eh? es un evento catastrófico.
La puta madre. Ahí va. Listo. ¿Y vos creés en Dios? Ah, sí, Creo- cuando ya no se encuentran más explicaciones para los fenómenos, decía alguien, ya se recurre a digamos, la creencia a la responsabilidad de un ser superior para explicar. Es que. Hay una, en la película Men in Black, cuando es la segunda, creo, sobre el robo de una mini galaxia que llevaba un gatito en un collar. ¿Cómo se llama esa peli? Men in Black, Hombres de Negro. Ah, Hombres de Negro. Sí, hay una de esas películas que trata sobre el robo de una mini galaxia que llevaba un gatito en un collarcito. Y el final es muy bueno porque el final muestran así la- una imagen de galaxias, ¿sí? Sí. Girando como pelotitas, y una mano que aparece, así una mano con muchos dedos, agarra una de esas, la galaxia esa que era motivo de la pelea entre los ciudadanos del mundo, Sí. y la mete en una bolsa donde hay miles de galaxias, ¿viste? Y Fua. la mano de como de un ser superior, digamos. Claro, claro. Y no, bueno, eso está en las creencias de cada uno. Yo como científico, digamos, creo que estamos, tenemos una evolución biológica y natural que se dio en el universo, y si hay un, un Ser maestro de superior. ceremonia, si hay un maestro de ceremonia orquestando el Big Bang y demás, es medio imposible de saberlo, pero bueno, las Claro. personas, los humanos, desde el comienzo de la vida de nuestro grupo de los homínidos, los humanos se interesaron y necesitaron de creencias y de Para explicar cosas. para explicar cosas y para, digamos, confiar y para sean estos dioses de la naturaleza o dioses creados, digamos, a imagen y semejanza de los hombres, digamos, ¿no? Pero los pueblos originarios americanos creían en las fuerzas naturales. Bueno, los egipcios creían en el dios Sol, y sus demás dioses tenían que ver con la naturaleza para explicar todos los fenómenos que sucedían y para pedirles, digamos, clemencia en cuando sufrían catástrofes los ponían en riesgo a ellos como sociedad, como personas. Así que yo creo que es natural y no hay que tampoco desacreditar que hay muchos científicos que son religiosos. Claro, no es incompatible, digamos. Sí, y hay científicos que son creacionistas. Así Claro. que Es que, todas las religiones, en todas las religiones que existen en el planeta Tierra, hay científicos que creen en sus respectivas religiones y eso es totalmente válido. claro. Y, y un poco también, creo, o sea, pienso yo, ¿no? Que se hayan dado tanta casualidad para que exista vida en este planeta. eh, También un poco hace pensar en eso, ¿no? Quizá un ser superior fue el que no depositó la vida acá. Lo Y que por pasa es eso que no hay. ese tipo de pensamiento
Sí. está tenido también de antropocentrismo, porque nosotros De que nosotros somos el centro del... nosotros idealizamos al Dios, nosotros idealizamos al Dios con forma humana. Claro, es verdad. También pasa por ahí, ¿sí? O sea, otra cosa que muchos de los grandes científicos eran a veces religiosos, de las distintas religiones. Claro, Eh, bueno, porque ser científico era ser religioso y ser científico era una cuestión de poder en algún momento, también tenían acceso a la información, pero claro, eran grandes pensadores también, ¿sí? claro. Que nosotros también hemos perdido de la tecnología y demás, hemos perdido esa parte del pensamiento, del ejercitar el pensamiento eh, en respuesta a las preguntas que tenemos, digamos. Claro. Y yo creo que nada, estamos también, si se quiere, estamos avanzando por un montón de, como un montón de cosas como especie, pero yo creo que se está atrás, dejando de pensar, viste, bueno, vos estabas mirando, estabas subiendo la escalera y encontraste un fósil, eh, y de preguntarnos y de observar y de ser curiosos y todas esas cosas, yo creo que en una mínima parte también se está perdiendo, ¿no? Como que la gente está todo el tiempo con el teléfono, toda la información es instantánea, todo es rápido, todo es ya, ya. Y, y Sí, nada, yo creo que hay que preservar eso también, ¿no? De la curiosidad humana, del saber observar, que es que nos llevó a donde estamos ahora, ¿o no? sí, 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 sí. Hay que volver un poco a eso, sí, sí, abandonar un poco el tema de De las, los reels. de la, sí, de la información inmediata y demás, para hacer un poco de observación y de preguntarse algunas cosas Preguntarse, ¿no? sobre la naturaleza o Sobre sobre todo. otras cosas, o sobre Sí, otras sí, cosas, sí. sí, sí, Tal sí, sí, cual. exactamente. Tal Bueno, cual. pero también es como natural la evolución que tenemos nosotros hacia la tecnología y demás. Es como se ha dado naturalmente desde que el hombre empezó a salir de las cavernas y aprender a manejar el fuego. Entonces, ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva etapa, digamos, y Claro. adaptarnos en todo sentido, como trabajadores, como sociedad, como docentes. eh, Ayer lo charlábamos en una reunión en nuestra facultad, digamos, en nuestro departamento de biología, sobre que digamos, hay que mudar a las nuevas necesidades que tienen nuestros alumnos, digamos. Y bueno, Claro. entonces, por eso también pensando en eso, es que a tu invitación yo la acepté, porque yo creo que es importante que nosotros, digamos, cambiemos nuestra postura como informadores y, digamos, participemos de otras formas de enseñar, porque esto se transforma en Claro. otras formas de enseñar, digamos. La gente que lo va a Claro. ver, la gente que lo va a ver, que puede ser poca o mucha, y siempre sugerirle, bueno, cuando uno busca información sobre algo o quiere aprender sobre algo, hay que ir a fuentes confiables. Primero los libros, después internet, Claro. buscar De fuentes hecho, con... de hecho, hoy en día pasa que ven una publicación en Instagram y es esa su fuente de información, como que también hay que ser crítico en la información que vemos, ¿no? Sí, ahora está pasando algo que ya todo el mundo entra a dudar. Yo uso muy poco las redes sociales, veo algo, uso algo un poco, pero ya todas las personas están pensando si lo que estás viendo es real o es un artefacto de la inteligencia, de una inteligencia artificial. Está creado, Claro, digamos, ¿sí? claro, Entonces vos ves una erupción volcánica o un animalito comiéndose a otro en la naturaleza, ya no sabes qué es real
y qué Y es que no. y qué no. Entonces, bueno, eso tenemos que, con algo tenemos que tratar de poder identificar eso, que no caigamos en una permanente evaluación de si estamos ante una realidad o una cosa virtual. Entonces, porque eso va a crear problemas, ¿sí? O sea, Tal cual. ahí estás evaluando si eso es información real o es una información falsa. Es como lo que pasaba antes con la información de Internet. Digamos, vos buscás sobre un dinosaurio o sobre algo de ciencia. Y si vos vas a estar dudando si eso es real o es ficticio, un invento, eso es problemático. ¿Me entendés? Claro, Hay que recurrir a fuentes confiables para tal evitar cual, ese tipo de problemáticas. tal ¿Sí? cual. Eso es lo que yo le puedo recomendar a los jóvenes que vean este podcast o lo que jóvenes o no jóvenes. Bueno, que hay que tratar de recurrir a fuentes confiables, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y vos, Oscar, pensás que, bueno, viste que, bueno, los dinosaurios vivieron 200 millones de años más o menos en el planeta Tierra, aprox. Sí, un poquito menos. Bueno, un poquito menos. Y No, bueno, y la hey, mayoría, 200 millones de años, sí. y la mayoría de especies, si no todas, que vivieron en el planeta Tierra se extinguieron. O sea, como que extinguirse es la regla, digamos, no la excepción, digamos. Ah, Al- sí. A, a lo que voy con esto es, ¿vos creés que nosotros podemos llegar a trascender como especie de la extinción? No, bueno, no. Lo que pasa es que como especie nosotros somos única en el sentido de que hemos logrado una cantidad de cuestiones culturales, digamos, la construcción, el ingenio de construir cosas y de modificar nuestro entorno, que los otros seres vivos que hasta ahora han vivido en el planeta no tuvieron esa capacidad. Entonces, nosotros corremos un doble riesgo de afectar tanto el entorno que lo transformemos tanto que nos ponga en riesgo, que eso es lo que se habla con el calentamiento global Calentamiento global. y todas las transformaciones que estamos realizando, o que también fabriquemos nuestra cápsula que nos permita salvarnos, ¿sí? Tal cual. De todas maneras, va a llegar un momento en que yo creo que, a ver, el- la continuidad de nosotros como especie va a estar, a ver, condicionada a las capacidades que tengamos de salir del planeta, por ejemplo. Y no va a Claro, ser, no va a ser de muchos, claro, hace unos pocos. sí. Me hace acordar, una de las O formas. no, o capaz que Sí, no. una de las formas de evolución de evolución de las especies se llama el efecto del fundador, que cuando una pequeña población Se muda. migra y se diferencia de la población original, porque se Claro. aísla, ¿sí? Que de hecho eso pasó con los humanos, ¿o no? A través de la historia, si se quiere. Sí, O no necesariamente. sí, también. Pero esto se ve en poblaciones, digamos, más pequeñas. Y no por ahí no tan movilizantes, con tanta movilidad, digamos, ¿sí? Eh, bueno, nosotros probablemente
vamos a evolucionar porque el grupo va a ser un grupo pequeño con una determinada característica genética, el que va a salir del planeta Tierra. Y además yo creo que el planeta Tierra, bueno, nosotros tenemos el Sol, que también tiene una vida media, que le quedan todavía varios millones de años, varios miles, varios miles Miles de millones. de vida, pero nuestro planeta puede tener un evento o eventos catastróficos que nos lleven a procesos de extinción. Así que Claro. eso, digamos, los tuvimos 5, 6 y más veces. O sea, las extinciones son 5. Supuestamente estamos en la 6ª ola de extinción, pero hubo muchos otros eventos de extinción que los libros de paleontología lo relatan, que son menos conocidas. Pero yo creo que estos eventos se van a repetir. Incluso, Como toda la historia del planeta Tierra, ¿o no? claro, y las extinciones no van a ser, las anteriores no fueron provocadas por el hombre. Claro. O sea que va a haber otros procesos de cambios en el planeta, porque es lógico que ocurran, en la que nos pueden llevar a la extinción a nosotros también, tranquilamente. Claro. Antes que salga la cápsula con Con la tecnología. tecnología, claro, antes que salga la cápsula con la tecnología de los sobrevivientes de la extinción, Claro. ¿viste? Puede pasar. Ahora, ¿viste? Por ejemplo, ahora la NASA está observando todo lo que se acerca a la Tierra. Bueno, el Sí. otro día apareció una noticia de un meteorito Meteorito. o de una estrella fugaz, como el nombre que le pongan, que se Sí. acercaba a la Tierra. O A sea, la Tierra, sí, 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 escuché. sí, pero bueno, de eso hay cientos de casos, porque hay miles de cuerpos celestes que están dando vuelta por el sistema solar. Claro. Yo escuchaba, no escuchaba, leía en un texto el otro día cómo era la historia del meteorito que cayó que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Nunca había leído que se había originado en el cinturón de asteroides que hay en la mitad de nuestra Vía Láctea, más o menos. Había Sí. habido un choque de cuerpos celestes y de ahí se disparó, digamos, el meteorito ese, Sí. que terminó cayendo en el planeta. O sea, eso puede ocurrir en cualquier momento. Es como un choque de bolas de la mesa de pool. Digamos, un golpe puede ocasionar todo un Claro, un cambio, centenar de cosas. sí, y centenares de cuerpos que caigan, ¿sí? Depende Claro. y la Tierra fue otra cosa que comentaba ese libro, como la Tierra es tan dinámica, incluso provocaron que los cráteres desaparezcan. Entonces no tenemos Claro. de todos los cráteres de impacto que hay. Wow. Entonces eso puede ocurrir en cualquier momento. O sea, no pasa de un día para otro porque ahora con los satélites que tenemos, Podemos saber cuándo. tu colega, el James Webb, Claro. y ahí había otro que ella mencionaba ahí, El Vera Rubin de Chile. le Telescopio Vera encantó Rubin. que los nombraba como personas. Sí, sí, sí. Sí, Y es que sí. me gustó mucho esa charla. Sí, porque por ahí viene ver otras cosas, otras ciencias, ¿viste? Tal cual, es que todo, y todo, es que una ciencia hace que avance la otra y así también. Sí, sí, no, y me gustó mucho lo que ella habló, lo que hablábamos hoy en otra parte, antes de empezar la charla formal, de la experimentación en buscar la carrera que a uno le guste, o buscar la disciplina que a uno le guste. Porque uno puede estudiar biología y dedicarse
a las plantas, se puede Claro. dedicar a los invertebrados, a los vertebrados, se puede dedicar a la ecología, se puede dedicar a De hecho, hay hacer... biólogos que son astronautas y que hacen experimentos en la Estación Espacial Internacional. Claro, exactamente, exactamente. O sea, podés tener un campo muy amplio de trabajo en muchas disciplinas diferentes. Tal cual, Incluso en muchas universidades buscan biólogos para muchos puestos laborales. Bueno, tal cual. ¿tuviste buen contacto con biólogos o con científicos argentinos que los buscan desde el exterior por sus capacidades, digamos? ¿Sí? Nosotros Claro, tenemos muy buen material humano, como pasa en muchos países. Hay muchos países que tienen muy buenos materiales humanos, digamos, en cuanto a científicos, y que claro, las empresas o los organismos de ciencia los buscan para sus equipos, ¿no? tal cual. Pues eso es una cosa que también dejaron en claro las charlas que tuviste con los otros colegas, digamos, es que el trabajo en equipo es fundamental. Y a veces en la ciencia, como en la vida cotidiana, digamos, tenemos problemas con las relaciones humanas. Es Entonces verdad. nos ponemos o egoístas o nos ponemos problemáticos con ciertas cosas y la ciencia se construye en grupos, ¿sí? Tal Si cual. bien en el laboratorio por ahí vos estás solo, pero después la discusión y el intercambio lleva, Entre todo. claro, sí, pero bueno, el problema muchas veces el problema de nuestro, de los problemas que tenemos de relaciones, en las relaciones humanas, ¿viste? Tal cual. Son complejas. Son complejas y hasta nosotros mismos a veces no las llegamos a comprender tampoco. No, 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 claro, por supuesto. Tal cual. Somos, somos seres complejos. Somos seres muy complejos. Bueno, muy interesante la charla, Oscar. La verdad que súper contento por esta charla que tuvimos. Bueno, Se nos hizo extensa, pero muy interesante, muy linda. Así que muchísimas gracias. no, Eh, de nada, un placer. Y más si bueno, es apoyar tu proyecto. Yo no soy un referente en la paleontología, ni mucho menos, pero bueno, era darte un panorama de lo que a vos te interese o al público que te va a escuchar le interesa. Y bueno, es una forma más de enseñar, también transmitir algo de la experiencia que, tanto de vida como en la ciencia, claro, para los que estén interesados. tal cual. Bueno, no sé si serás un referente o no, pero sí sos un apasionado de lo que hace y para mí eso es lo más importante y eso es lo que yo quiero transmitir también. Así que muchísimas gracias, Oscar. Bueno, un placer, Salomón. Y éxito con Muchas, el proyecto. muchas gracias.